El doctor Camilo Cetina es el director del Fondo Colombia en Paz, que firma el contrato con el señor holandés, esposo de la ministra. Doctor Cetina, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Qué tal? Doctor Cetina, ¿por qué su oficina, por qué su despacho le dio este contrato al esposo de la ministra Vélez? Ahí yo quisiera una corrección. Nosotros no damos contratos. O sea, el Fondo Colombia en Paz es un instrumento que se diseñó para hacer la implementación de los acuerdos de paz. Esto funciona como un patrimonio autónomo y esto en últimas es un negocio fiduciario. Entonces eso significa que en ese mandato fiduciario la administración lo que tiene que hacer es contratar, pagar, liquidar, etcétera, desarrollar todos los procesos contractuales, finiquitarlos, firmar los contratos, pagar y hasta que el ciclo, de un contrato se termina. Eso es lo que tiene que hacer, el fondo. Nosotros lo hacemos por mandato de diferentes entidades que son las encargadas de implementar el acuerdo de paz. Esas entidades nosotros en el fondo las denominamos subcuentas, que es algo que aparece en el comunicado, es decir, es una porción de los recursos que a cada entidad que tiene unas responsabilidades en la implementación del acuerdo le corresponden dentro del patrimonio autónomo, dentro del Fondo Colombia en Paz. Entonces, por ejemplo, para usted cumplir con los fines del Estado hay dos opciones. A usted le pueden entregar la plata directamente y usted ejecuta y entrega los bienes públicos, cumple con los fines del Estado, o se le entregan a través de un tercero, que es en este caso el fondo. Entonces, esa plata corresponde a las diferentes, entidades que dentro del fondo se están ubicando para poder cumplir con los acuerdos. La Dirección de Sustitución de Cultivos tiene uno, de esas porciones o una de esas subcuentas. Eso significa que ellos nos tienen que entregar a nosotros las diferentes solicitudes de contratación de lo que ellos necesitan para poder cumplir con el punto 4 del acuerdo de paz. Entonces hay programas de asistencia técnica agropecuaria. ¿A quiénes se refiere, doctor Cetina? El director de sustitución de cultivos es en este momento el doctor Felipe Tascón. Entonces ellos, el equipo, del doctor Tascón, entonces nos entrega las diferentes solicitudes de contratación. Entonces hay que hacer programas de asistencia técnica agropecuaria, hay que hacer programas de sustitución, hay que entregar, los diferentes auxilios a las familias que están dentro del PENIS, etcétera. Todo eso se hace, a través del fondo. Entonces, dentro de los procesos también están los gastos de funcionamiento de la Dirección de Sustitución de Cultivos. A nosotros nos entregan la solicitud de contratación de abrir una convocatoria pública para los piquetes, para su operador logístico, para el arrendamiento de sus oficinas en los territorios, etcétera. Lo que usted me quiere decir, dentro de esos contratos también se entregan los de las personas. Es que el director de Sustitución de Cultivos es quien le pide que le hagan el contrato al esposo de la ministra de Minas. Él solicita las contrataciones de las diferentes personas naturales que necesita para su equipo. Entonces, dentro del caso de esta persona, hay que hacer como dos aclaraciones con respecto a lo que el anterior reportero suyo estaba diciendo en la nota introductoria. El contrato empezó en realidad fue en julio, o sea, en este mes. Se firmó en julio, Y lo segundo es, el señor, igual nosotros ponemos también esto en el comunicado, nosotros en el fondo también tenemos, y fue la primera vez que se hizo, Néstor, esto no existía en el fondo antes de que yo llegara. Nosotros tenemos un manual de conflicto de interés en donde determinamos, ese tipo de suspicacias, y es un manual públicamente accesible, a cualquier ciudadano, y ahí nosotros diferenciamos inhabilidad, incompatibilidad de conflicto de interés. El conflicto de interés existe cuando el ejercicio de las funciones, públicas, o cuando el ejercicio, de estos objetos contractuales, puede haber una interferencia con respecto a sus intereses personales. Nosotros determinamos que el objeto contractual del señor, que es un tema de comunicaciones para la Dirección de Sustitución de Cultivos, no tiene, ninguna relación ni ninguna interferencia con su estado civil o con quien ostenta, su relación de pareja. Doctor Cetina, déjeme hacerle la pregunta, por supuesto que es la primera. Usted firmó el contrato, porque lo firma el director del Fondo Colombia en Paz, ¿cierto? Lo firma un apoderado que es, no soy yo directamente, sino como es un negocio fiduciario, tiene que firmarlo un apoderado, de la fiducia, que es el representante de las diferentes administradoras fiduciarias que en este momento administran el fondo. Pero digamos que yo soy la persona que responde para estos efectos también. Usted como responsable, como director del Fondo Colombia en Paz, ¿sabía que estaban firmando un contrato con el esposo de la ministra de Minas? El señor relacionó dentro de su declaración de bienes y rentas, el señor relaciona, sus relaciones, su relación de pareja, y relaciona también sus bienes y sus diferentes, asuntos. Sí, ¿no? Él puso
él puso en la hoja de vida... Él puso en su declaración que él tenía una pareja y pone el nombre de Irene Vélez Torres. Sí. ¿Y lo contrataron por ser esposo de la ministra? No, en ningún momento. Nosotros lo contratamos es por... a nosotros se nos entrega la solicitud con una ficha en donde dice varias cosas. Primero, aparecen las escalas salariales que tiene la Dirección de Sustitución de Cultivos. Segundo, aparecen los requerimientos de experiencia y de idoneidad de la persona. Y la persona adicionalmente adjunta los diferentes soportes. Esto pasa para él y para cualquier persona que sea contratada en las diferentes subcuentas a través de este instrumento que se llama Fondo Colombia Paz. Pero usted, nosotros cotejamos la experiencia que él relaciona con respecto a los requerimientos del cargo, con respecto a las diferentes especificaciones que exige también el objeto del contrato, y hacemos los diferentes chequeos, que no tiene antecedentes penales, no tiene antecedentes fiscales, no tiene antecedentes disciplinarios. Le hacemos un chequeo incluso en el SARLAF, lavado de activos y financiación del terrorismo. No, es que yo creo que todo eso yo creo que el señor debe ser una persona competente. Pero simplemente quiero preguntarle, doctor Cetina, ¿estamos ante un caso de nepotismo, de favorecimiento, porque se trata de un familiar del gobierno? No estamos ante ningún caso de nepotismo en este caso, señor, porque nosotros lo que estamos haciendo, le repito, es simplemente procesamos una solicitud de contratación, cotejamos la experiencia y idoneidad de la persona con lo que los diferentes cargos o las escalas que ellos en la Dirección de Sustitución de Cultivos exigen, y simplemente se procede, digamos, a contratar. Sí. Se hace adicionalmente el chequeo, como le estoy indicando, y el manual de conflicto de interés del Fondo Colombia en Paz es públicamente accesible, y como le estoy indicando también, y pusimos también en el comunicado, nosotros tenemos un portal de datos abiertos justamente para evitar estas suspicacias. Esto no existía en el fondo antes de que yo llegara. Todos los contratos y todos los recursos están accesibles al público en un formato de datos abiertos, le hace datos estructurados, libremente leíbles por máquina, CSV, usted los puede comparar con cualquier otra base de datos, etcétera, justamente para evitar, digamos, este tipo de suspicacias. Entiendo que usted o el Fondo Colombia en Paz, para no personalizarlo, lo que hace es gestionar la solicitud que hace en este caso el programa de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. ¿Ustedes no hacen la evaluación de preguntarse por qué Felipe Tascón decide contratar al esposo de la ministra de Minas para un trabajo de publicidad en materia de sustitución y no contrata a otra persona o a otra firma? ¿Eso no lo valoran? ¿No valoran la posibilidad de que simplemente a dedo por amiguismo se haya llevado a cabo una contratación? Lo que pasa es que ahí usted está imponiendo, digamos, unos supuestos bastante fuertes. O sea, nosotros, le insisto, nosotros hacemos los chequeos de acuerdo a que si existen inhabilidades, es decir, si hay unas condiciones dentro de la persona que le impiden contratar con el Estado. Si existen incompatibilidades, es decir, si las actividades que desarrolla la persona pueden de alguna manera y en eso es posible que no haya ninguna incompatibilidad. O si existe conflicto de interés, si las condiciones personales o los intereses personales de la persona interfieren con los fines o los intereses del fondo, o interfieren con los intereses, en este caso, del objeto del contrato, que es un tema, digamos, de comunicaciones eso lo para entiendo, la valoración objetiva, pero esas valoraciones ustedes nosotros las hacemos, y ya, pero yo no puedo ponerme a preguntarme, o sea, imagínese, ¿por qué le digo, digamos, de presupuesto bastante fuerte? Porque imagínese que uno tuviera que hacer eso para cada una de las personas que se contratan. En el caso, por ejemplo, de sustitución de cultivos, hay más de 300 personas que se han contratado a través del fondo. Algo pasa con la Agencia de Renovación del Territorio de manera similar. Doctor Cetina, las contrataciones ¿esas 300 contrataciones son directas? No todas las contrataciones, los gastos de funcionamiento que lo que hacen es pagar el personal complementario de estas entidades, pues se tiene que contratar, digamos, a la persona directamente, porque son gastos de funcionamiento y son pues el personal que necesita la entidad para poder funcionar. Esto también implica a la gente que está en los territorios, esto significa a la gente que está en las oficinas regionales. O sea, esto es una infraestructura gigante que necesita el acuerdo para poder llegar al territorio. Entonces, si yo me preguntara por cada una de esas personas, digamos, porque al final pueden haber 1000 vínculos, o no sé, 2, 3, 4, 5 grados de separación sobre cada una de las personas. Pero usted me dice como si fuera normal. ¿Tienen muchos holandeses contratados en el Fondo Colombia en Paz? No sabría decirle cuántos extranjeros hay. No, yo sí le digo, no hay ninguno, solo él, doctor Cetina. Es el único holandés. ¿Pero ¿cuál es el problema con que sea holandés? No entiendo. ¿No hay colombianos preparados para hacer ese trabajo?
¿Es coincidencia que el único holandés es el esposo de la ministra de Minas? No, yo no puedo contestar esa pregunta, yo no sé si es coincidencia o no, lo único que puedo contestarle es la persona... ¿A quién le puedo hacer esta pregunta? ¿El señor holandés llegó porque el doctor Tascón, que es quien sugiere el nombre, habló con la ministra de Minas? Yo no puedo asegurarle eso porque pero no tengo usted ni no idea. le preguntó a Tascón, vamos a contratar al esposo de la ministra, ¿no le preguntó cómo fue el proceso? ¿Cómo llegó la hoja de vida? Nosotros no tenemos, digamos, nosotros no podemos interferir en los procesos de las diferentes entidades para poder seleccionar a su personal, porque yo no puedo coadministrar, o sea, yo simplemente soy un instrumento para poder desarrollar los diferentes contratos y los diferentes propósitos de cada una de las entidades que tienen responsabilidades en el acuerdo. Yo no puedo decirle... O sea, porque si yo pudiera hacer eso, entonces también tendría que decirle al doctor Tascón, este es el mejor mecanismo para sustituir cultivos, o al doctor Raúl Delgado, este es el mejor mecanismo para hacer obras terciarias en los territorios PEDET. No, nosotros simplemente, yo recibo las diferentes solicitudes para abrir una convocatoria abierta, por ejemplo, para una obra pública, para hacer un concurso cerrado, para hacer unas contrataciones directas, y yo tengo que procesarlas, ese es mi trabajo. Hablando de lo que tenemos que hacer para el caso de las personas, pues es validar si la persona tiene la idoneidad, la experiencia, si no tiene antecedentes penales, si no están listas de lados de activos, si no tiene antecedentes fiscales, disciplinarios, etcétera. Y una vez se depura todo ese tema, se verifican también sus certificados, nosotros procedemos al proceso contractual. Es diferente. Sí, doctor Cetina, pero hablando de convocatoria y el proceso para escoger, ¿significa entonces que al Fondo Colombia en Paz llega la hoja de vida ya escogida por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos? ¿Hubo más hojas de vida para este cargo? Yo no puedo asegurarle si hubo más hojas de vida para ese cargo porque no conozco el proceso que viene atrás. Simplemente las subcuentas o cada una de las directores de las entidades, una vez, digamos, han seleccionado a las personas, ellos deciden empezar a llenar los diferentes cupos que tienen, digamos, dentro del fondo, pues los gastos de funcionamiento, pues con las diferentes personas que ellos necesitan para poder cumplir con su objeto. Pero yo no puedo interferir en el proceso de cómo hacen ellos para seleccionarlos, porque estaría como coadministrándoles, o sea, estaría metiéndome en el rancho de ellos que no, pues no es mi competencia. Okay. Doctor Cetina, ¿cuál es el trabajo que tiene que hacer el señor Zoër, espero pronunciar bien el nombre, Zoër van Grosteth, el esposo de la ministra? ¿Qué debe hacer una vez dicho que ustedes le adjudican el contrato? ¿Cuál es el trabajo que él debe presentar? Él tiene que desarrollar unas actividades de comunicaciones y de difusión del programa de la Dirección de Sustitución de Cultivos, de todos los procesos, digamos, de sustitución de cultivos. Él tiene que hacer un apoyo y una difusión y una estructuración como de los temas de comunicaciones de esas iniciativas de sustitución. Eso es lo que él tiene que hacer. Pero de acuerdo con el objeto. No se lo estoy leyendo, digamos, de manera literal, pero eso es lo que tiene que hacer. O se infiere, digamos, a partir del objeto contractual. Tiene que hacer un documental, tiene que hacer un video, ¿qué tiene que hacer? No tiene que hacer un documental ni un video. Como yo le digo, este es un contrato, digamos, que no es por productos, sino que este es un contrato, digamos, de apoyo de servicios personales que tiene que hacer la persona. Entonces a él se le paga, como ustedes bien lo señalaban en el reportaje, sí, un canon mensual y el contrato está a término fijo pues por 12 meses. Sí. Ya el tema, digamos, de que lo pueden hacer insisto, ¿no? Ya el tema, digamos, técnico, perdóneme. ¿Tiene una oficina? ¿Va a trabajar allá? Perdóneme, por eso para allá voy. Perdóneme, lo interrumpo y ahí lo interrumpo y le aclaro, Néstor, sí, señor, como le insisto, nosotros hacemos todo ese proceso, digamos, administrativo, pero luego la supervisión técnica de los contratos, que no solamente opera para este señor o para las personas que sean contratadas con cargo a los gastos de funcionamiento del Fondo Colombia Paz, sino también a los gastos de inversión que implican obras públicas, que implican asistencia técnica agropecuaria, etcétera, etcétera. Toda esa supervisión técnica la hace la subcuenta. La hace la entidad responsable de la implementación del acuerdo. Si se trata de una batería sanitaria, de una obra terciaria, la tiene que hacer el personal del doctor Raúl Delgado, director de la ART. Si se trata de un tema de asistencia técnica para sustitución de cultivos ilícitos, la tiene que hacer el equipo del doctor Felipe Tascón, y así todos esos temas de supervisión técnica lo tienen que hacer ellos. Una vez ellos validan a través de su proceso de supervisión técnica que alguien ya ha cumplido con las diferentes actividades y objetos, nos entregan de nuevo, le insisto, nos entregan de nuevo esas certificaciones y, por ejemplo, nosotros procedemos a pagar.
verificamos que la persona, que todos los soportes están, que el supervisor del contrato certifica que se cumplió con el objeto contractual y nosotros procedemos a pagar. Este mecanismo se diseñó justamente para hacer mucho más eficiente el proceso de implementación del acuerdo, de modo que las entidades técnicas se dedican a pensar en lo técnico y se dedican a hacer el tema técnico y, digamos, misional para poder implementar el acuerdo de paz, mientras que nosotros como patrimonio autónomo nos dedicamos al tema operativo que les facilita a ellos el trabajo y simplemente para este caso que le estoy poniendo de ejemplo, el supervisor técnico verifica que se cumplen los requisitos y dice sí, la persona se le puede pagar porque cumplió con el objeto y nosotros pagamos. Así funciona, digamos, el esquema. Doctor Cetina, en la información suministrada por este ciudadano, ¿él tiene nacionalidad colombiana o tiene visa de trabajo? O él tiene cédula, sí, señor, él tiene cédula de extranjería. Él tiene cédula de extranjería y tiene, pues, obviamente un permiso de trabajo derivado de esa cédula. Él no tiene ciudadanía, entonces él es como un residente extranjero en Colombia. Sí. Sí, señor Cetina. Dice usted que la labor de él no es hacer un documental ni tampoco un video, que justamente es su fuerte y es el expertise del señor esposo de la ministra de Minas, sino que, según el contrato, dice, su labor es gestionar e implementar la estrategia de comunicación. Estrategia de comunicación. Es decir, para eso mínimo hay que conocer muy bien la idiosincrasia del país en el que se está. Puede conocer eso y a fondo y diseñar una estrategia de comunicación, que no es de publicidad, ojo, de comunicación, un holandés que llegó al país hace apenas 8 años? Pues mire, yo lo que le puedo contestar Paola, yo no le puedo hacer no le puedo responder esa pregunta. Nosotros, como le insisto, nosotros verificamos simplemente los requisitos de idoneidad de experiencia. Para él, la dirección, por ejemplo, tiene una escala salarial. Al cargo, a la remuneración que a él le corresponde, me acuerdo mucho, aparece en la resolución de la dirección de sustitución, aparece un profesional 7. Los profesionales 7 se les está pidiendo, por ejemplo, creo que son como unos 12 o algo más meses, un año, un poco más de un año de experiencia laboral, más obviamente la formación profesional y los títulos de posgrado. El señor relacionó más de 50 meses de experiencia. Entonces, él viene de trabajar de una universidad aquí en Colombia. Nosotros, como le digo, yo me limito simplemente a hacer eso, pero yo no puedo cuestionar o empezar a correlacionar yo mismo con cada una de las personas si el objeto, digamos, coincide con la experiencia y si las palabras que están en las certificaciones coinciden con el objeto contractual. Eso lo tiene que hacer necesariamente quien es el dueño del proceso, que en este caso es la dirección de sustitución. Son ellos los que determinan para su estrategia comunicativa cuál es el mejor talento humano que tienen que contratar. Lo mismo que, por ejemplo, para una asistencia técnica agropecuaria. Ellos tienen que determinar y tienen el criterio para determinar cuál es el mejor esquema de asistencia técnica agropecuaria y quién lo puede suministrar en terreno para que haya sustitución de cultivos. Yo no podría meterme ahí. Si yo me meto ahí, imagínense, me tendría que meter en cada uno de los puntos del acuerdo de paz y así se empieza a dañar el modelo. El modelo solo funciona si separamos debidamente las funciones, si separamos debidamente las tareas entre cada uno de lo que nos corresponde. Sí, doctor Cetina, una pregunta final. Vistos, pues, y usted está al tanto, todos los comentarios, todas las críticas, estaba diciendo al comienzo, no solo de la oposición, por supuesto, un banquete, decir, le dieron un contrato para la gente de la oposición, le dieron un contrato al esposo de la ministra. Este tema del nepotismo lo están criticando congresistas, dirigentes políticos cercanos al gobierno. ¿Usted le cambiaría algo? ¿Usted, si tuviese la posibilidad de repetir este contrato, lo repetiría? ¿Cambiaría algo? Yo, frente a esa reflexión que usted me está señalando, Néstor, diría lo siguiente. Así como uno a veces le pone atención a una evidencia que ratifica sus creencias, también debería ponerle el mismo peso a la evidencia que cuestiona esas creencias. Entonces yo invitaría a esa conversación a que miren los datos abiertos del Fondo Colombia en Paz, a que lean el manual de conflicto de interés del Fondo Colombia en Paz. Nosotros, eso no existía antes de que yo llegara a este cargo. Nosotros abrimos toda la información de la contratación. Yo abrí toda la información del presupuesto que se está ejecutando dentro del fondo en datos abiertos, es decir, lo puede coger la academia o la ciudadanía, la sociedad civil y analizar esos datos en máquina, en unos programas de Excel o lo Stata, lo que sea.
Yo abrí, digamos, todos los manuales del fondo, el manual de contratación, el manual de conflicto de interés que no existía en el fondo, nosotros lo creamos y lo pusimos de acceso al público. Nosotros abrimos los manuales operativos. Toda la información del fondo está abierta justamente para evitar estas suspicacias. Lo que yo diría es, pues así como le ponen atención a esa evidencia que usted me está señalando, yo diría, pongamos la atención también a la otra evidencia, y es la que sugiere que estamos haciendo la gestión del fondo lo más transparente posible, justamente para evitar estas suspicacias, y estamos haciendo una pedagogía sobre cómo funciona el Fondo Colombia en Paz para enseñarle a la gente cómo es que el modelo tiene que operar para que la implementación de la paz se haga en los territorios. Este es el año en el que más se le ha asignado plata a la implementación. El señor presidente le asignó 1.6 billones de pesos a este tema, cuando históricamente eso no superaba el billón de pesos. Pues yo diría, no, Néstor, hay que mirar las cosas, digamos, de manera equilibrada para poder sacar una conclusión con respecto a este tema. Vale, esa me parece una reflexión. Le iba a decir, sé de su transparencia, sé de su intención, doctor Cetina, y por eso le preguntaba si no cree que este episodio termina manchando efectivamente la intención, que no quede como un fondo politizado, ¿no? Nunca va a quedar, mientras yo esté en este cargo, eso no va a pasar, eso se lo garantizo. No, nunca hemos hecho, digamos, los procesos contractuales con arreglo a cálculos políticos. Todo se ha hecho, digamos, con arreglo a un cálculo técnico y con arreglo al fin último, que es implementar el acuerdo de paz. Zoër Van Grootes se llama el esposo de la ministra que nos tiene hablando de este tema. Un gusto saludarlo, le agradezco inmensamente estos minutos, la explicación, doctor Cetina, para los oyentes de Blue Radio. Feliz día. Listo, Néstor, feliz día para todos.